Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y como ya sabéis, hoy os presento un análisis preliminar de las obras de Samar Yazbek en el marco de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo en la Universidad de Granada sobre la literatura siria contemporánea y que se titula La literatura siria contemporánea, estudio de las obras de Samar Yazbek desde la Revolución hasta el 2018. Y de manera más específica, esta investigación se basa sobre el análisis de las obras de Samar Yazbek desde la perspectiva de género y la perspectiva de la memoria cultural. Nuestra investigación se basa en los antecedentes fundamentales de los estudios sobre la literatura siria contemporánea y en particular los estudios sobre la literatura producida en la última década, 2010-2020, en tema de revolución y guerra en Siria. A falta de investigaciones previas sobre la obra de Samar Yazbek desde la perspectiva feminista y sobre la connotación memorialista de su trabajo, hemos decidido emprender esta investigación que se desarrolla a partir de los trabajos académicos en temas de feminismo como corriente literaria en el mundo árabe y los trabajos científicos sobre memoria cultural, histórica y colectiva, tanto a nivel de Oriente Medio como mundial. Consideramos que la obra de Samar Yazbek se enmarca en el contexto del canon literario sirio, en lo que definimos a partir de los años 50 como literatura comprometida o adab al-iltizam, que se caracteriza por contenidos políticos expresados en obras, principalmente a través de los géneros literarios, del cuento y de la novela, en referencia a Siria. Y tomamos como ejemplos de esta corriente literaria Hanna Mina, padre de la corriente del realismo social en Siria, y las autoras de la misma generación que han abierto el camino de la literatura feminista en Siria, como Colette Khoury y Ghada Zaman. También en el marco de la literatura más reciente reconocemos que algunas autoras contemporáneas a Samar Yazbek, como Rosa Yassin Hassan y Dima Wannous, entre otras, que identificamos como parte de este canon, encuentran su expresión preferida en el género de la narrativa, como los cuentos, las autobiografías y las novelas. Perdón, es por esto que basamos las hipótesis de nuestra investigación en el hecho de que creemos que las obras de Samar Yazbek forman parte del discurso realista sobre Siria y siguen la corriente literaria del realismo social, y también creemos que cada una de las obras representa una discontinuidad que se desarrolla en torno a los temas fundamentales y complementarios de feminismo y memoria cultural. La continuidad en las obras se identifica por el enfoque de género que se mantiene a lo largo de toda su obra, y mientras que la discontinuidad es representada en los géneros literarios distintos por cada una de las obras, en nuestro caso, un diario, un cuento basado en un reportaje periodístico, una novela y una colección de testimonios. Por lo tanto, los objetivos de nuestra investigación son de analizar las obras de Samar Yazbek en el periodo 2011-2018 a través de la lectura crítica feminista proporcionada por la ginocrítica, como de resaltar la componente de memoria cultural que la autora quiere alcanzar con sus obras, y también nos proponemos de examinar la evolución de la escritura de Samar Yazbek en las obras del corpus, que van desde una producción inicialmente de tipo autobiográfica hasta una producción dirigida explícitamente hacia la conservación de la memoria cultural de Siria. Y es por esto que a través del análisis de las obras queremos averiguar la influencia de la revolución y del exilio en la escritura de Samar Yazbek y identificar la visión de la autora sobre la realidad de los últimos años en Siria a través de su subjetividad literaria. También nos proponemos explorar a la autora y a la literatura siria en el contexto más amplio de la literatura mundial sobre memoria y el periodismo como género literario, haciendo una comparación de las obras de Yazbek con la obra de la premio Nobel Svetlana Alexievich, por los rasgos que estas dos autoras comparten.
Y para hacer todo esto, enfocamos nuestro análisis desde dos tipos de enfoques metodológicos. Por un lado tenemos la ginocrítica, que es una teoría de crítica literaria feminista elaborada por la estadounidense Ellen Showalter en 1979, que considera la necesidad de un cambio de dirección de la crítica literaria sobre las obras escritas por mujeres, desde una visión androcéntrica y por lo tanto androcrítica hacia una visión centrada en y desde la perspectiva de las mujeres. Por otro lado, nuestro marco teórico se basa en los conceptos de salvaguardia de la memoria en contraposición al memoricidio cultural, para examinar la literatura escrita por las mujeres en la diáspora y tomarlos como ejemplos de la preservación de la memoria. Nos basamos en los estudios de Hanadia Saman. También tenemos en consideración la opinión crítica de Yassin al-Haj Saleh, que es un intelectual y disidente sirio, que en su reflexión sobre el impacto de la literatura de la revolución en la literatura siria contemporánea, nos dice que hay un cambio de dirección y la aparición de una nueva escritura que se caracteriza por la centralidad de la experiencia personal y del sentimiento trágico. Esta nueva escritura se basa entonces en una amplia variedad de medios y formas, y estas experiencias personales representan una fuente de inspiración y por lo tanto un nuevo sujeto o DAT que es forjado en la lucha. Y con sujeto se refiere tanto a la obra en sí como al autor. También nuestro enfoque metodológico se basa en los estudios de Margot Badran sobre la historia del feminismo en Egipto y en la distinción entre feminismos visibles y invisibles, que nos ayuda a ubicar la obra de Samar Yazbek en la experiencia feminista histórica y literaria. Como también nos basamos en los estudios de Miriam Cook sobre el grupo de escritoras definido como las decentristas de Beirut, que nos ayudan en el análisis de la literatura de la diáspora como ejemplo de reestructuración del realismo social contemporáneo desde la perspectiva de memoria cultural y del feminismo. Ahora es oportuno y necesario que os presente la autora. Samar Yazbek es una periodista, activista y novelista siria que desde julio de 2011 vive en el exilio en París. Su producción literaria cuenta en su haber con 11 libros publicados en árabe y de distintos géneros literarios, y muchos de ellos ya traducido a varios idiomas europeos. Y reconocemos a Samar Yazbek como autora disidente por su estilo y forma de escritura muy característicos y peculiares, que a veces recuerdan la escritura de Ghada Samman. Y su estilo de escritura se basa en una escritura rompedora con el canon sirio y fuertemente provocativa, crítica con el patriarcado y totalmente antiautoritaria. Yazbek es una autora que supera los límites definidos por los géneros literarios y los cánones, y es gracias a su particular estilo que definimos como una prosa poético-política, que se caracteriza también por el enfoque de género que la autora mantiene a lo largo de toda su obra. También vemos cómo el compromiso de Samar Yazbek no se limita solamente a la literatura. De hecho, en 2012, casi un año después de su llegada a París, ella funda una asociación que se llama Nisa Al-An y que tiene como objetivo el empoderamiento de las mujeres sirias, tanto en campos refugiados sirios en Siria y fuera del país. Volviendo a la producción literaria de la autora, las 7 obras publicadas entre 1999 y 2008, que definimos como una primera fase de escritura feminista comprometida de Yazbek, pertenecen a distintos géneros literarios, y los temas tratados abarcan, entre otros, la introspección personal en 2 colecciones de cuentos
como en Bakat Harif y Mufradat Imra, la relación y la liberación del cuerpo femenino en la novela Tiflat Asama, el análisis político-social de la comunidad alawí en la novela Salsal y, ni las relaciones de poder desde una perspectiva sexual en la novela Ra'iha al-Kirfa de 2007. Y más en general vuelve a hablar del análisis político y social de Siria en la colección de cuentos del estilo Manamat en Jabal al-Zanabik de 2008, y como también habla de la relación de poder y los contrastes internos a su confesión a través de la novela La Miraya. Y todas estas obras reflejan el estilo de escritura poético-político y fuertemente visual en la narración, siempre dirigido y centrado en las mujeres. Las últimas 4 obras del periodo 2011-2018 son las que forman parte del corpus literario de mi investigación y que voy a presentar enseguida. La primera obra que en la tesis doctoral se pretende analizar es Takatun Irán, min Yamiyat al-Intifada Suriya, publicada en 2011, una obra que cuyo título traducimos como Fuego Cruzado, y es el diario de los primeros 4 meses de la Revolución Siria. Es una obra que pertenece a un género literario híbrido entre un diario personal de la autora, en el cual ella anotaba los acontecimientos de la revolución, tanto como sus sensaciones durante el levantamiento de 2011. También se puede ver en esta obra una parte de reportaje periodístico a través de las declaraciones de testigos sobre los abusos del régimen durante las manifestaciones, y en los capítulos que hablan de la experiencia personal de la autora durante los meses de la revolución, relatan de acontecimientos como su arresto, las amenazas recibidas por miembros del régimen, el repudio por parte de su familia y también las agresiones subidas, además de anotar reflexiones íntimas sobre la revolución. Como se puede ver en la cita en árabe, ella misma dice que estos diarios no son una reproducción fiel y directa de los primeros 4 meses del levantamiento sirio, sino que son solo unas páginas que ella utilizó en aquellos días para enfrentarse al miedo y al horror, así como para encontrar la esperanza. Pero se trata de una escritura auténtica y realística que no deja espacio a la imaginación. Y es por esto que consideramos esta obra como un ejemplo del cambio ocurrido en la escritura de Samar Yazbek, que empieza como una producción autobiográfica y termina siendo una obra dirigida a la salvaguardia de la memoria cultural, personal y colectiva a la vez de los acontecimientos de la Revolución Siria. La segunda obra, que es parte de la tesis doctoral, es Bawabat Ard al-Adam, que ha sido traducida al castellano por Silvia Moreno Parrado en La Frontera, Memoria de mi destrozada Siria, y es una obra que cruza literalmente la frontera entre el periodismo y el arte literario. Esta obra se compone principalmente de testimonios directos de la autora de la situación del norte de Siria, y se compone también de las entrevistas a la familia que la albergaban y que en aquel momento se encontraban bajo el control cruzado de Daesh, de las autoridades del régimen sirio y de los rebeldes a la vez. En 3 ocasiones, Samar Yazbek vuelve a cruza la frontera entre Siria y Turquía en 3 cruces entre 2012 y 2013, y se encuentra a su vuelta a Siria con un escenario de guerra con múltiples puestos de control y varios frentes de batalla y una devastación masiva.
A la vuelta a París, después de su última permanencia en Siria, ella decide juntar los apuntes de viaje y las entrevistas en esta obra que se publica en 2015 para conmemorar y preservar la memoria de los sirios en aquellos lugares y momentos históricos. La tercera obra del corpus de la tesis es Al-Masha'a, que traducimos como La Caminante, y es la única novela que es parte del corpus de la tesis, y es una novela en la cual la autora vuelve al género literario predilecto, la novela, y lo hace en su estilo típico de prosa poética y política y cargado de imágenes muy duras. A través de esta obra, Samaria Beck relata la historia de una niña en una Damasco que se encuentra en un escenario de guerra civil y relata las aventuras de esta protagonista explorando su cotidianidad que se hace complicada a causa de los trastornos emocionales de Rima, la protagonista, y relata las experiencias traumáticas que ella sufre a diario. Con esta novela, Samaria Beck quiere transmitir la dificultad de la vida desde una perspectiva de género y remarcar la voluntad de salvaguardar la memoria de las mujeres en tiempo de guerra civil, tomando como ejemplo la vida de una niña. Pasamos ahora a la cuarta y última obra del corpus, que es Tisa Ashra Emra, Suriat Yarwin, y es una obra que se compone de los testimonios de las 19 mujeres sirias que ella ha entrevistado durante unos viajes en los cuales Samaria Beck se cruzaba a veces casualmente y a veces viajando por Europa a propósito para encontrar las familias de estas mujeres sirias refugiadas. Como nos sugiere el título 19 mujeres, nace con el objetivo de preservar la memoria de estas mujeres a través de sus cuentos y estos cuentos nos hablan de la situación de Siria durante los años de la revolución y de la guerra y estas mujeres cuentan sus experiencias y las estrategias de supervivencia durante la guerra y en muchos casos relatando también los acontecimientos de aquellos años como también su huida del país. Esta obra se nos presenta como una colección de testimonios en los cuales la autora no interviene en ninguna ocasión y deja hablar las sirias como nos sugiere el título. Es una obra explícitamente feminista y dirigida a proteger la memoria de estas mujeres y nos demuestra la transformación ocurrida en la escritura de Samaria Beck y en su intención. Hasta el punto que la autora decidió dedicar esta obra a los nietos y a las nietas sirias para que la realidad que relatan estas 19 mujeres no caiga en el olvido. Como se puede ver en la cita en árabe de la dedicatoria del libro, ella escribe: a nuestras nietas y nietos, estábamos aspirando a un resultado imposible llamado justicia. No cerramos la puerta detrás de nosotros ni la dejamos al viento. Y a modo de conclusión, a lo largo de esta presentación hemos podido comprobar cómo Samaria Beck recoge el legado de los literatos sirios de la generación de los años 50 y en qué manera ella convierte su enfrentamiento personal en compromiso literario, como también se ha podido evidenciar la necesidad de la escritura de Samaria Beck y la urgencia de la escritura en muchos casos y el cambio de estilo causado por la revolución.